Nos da dos opciones, la primera es enviar una solicitud y la segunda es ingresando la contraseña. Así que no se preocupen. Y como pueden ver, aquí está la solicitud, aceptaré y listo. Ya tenemos el acceso remoto. Muy buenos días, tardes o noches, gente de YouTube. En esta ocasión les enseñaré a cómo dar asistencia remota de una PC a otra PC con el software de AnyViewer. Esto es muy útil si queremos controlar una PC, ya sea nuestra o de algún cliente. Los requisitos son que ambas computadoras posean el software, que ahora les enseñaré a cómo descargarlo e instalarlo bien fácil. Y la segunda, que ambas computadoras cuenten con internet. Una vez dicho esto, podemos empezar. Nos dirigiremos a nuestro navegador, ya sea cualquiera, y escribiremos anyviewer.com, que es la página oficial. Igualmente les dejaré el link de la página y de la descarga directa en los comentarios. Como pueden ver, está todo en inglés, pero no se preocupen, simplemente lo vamos a traducir con nuestra extensión, que ya había hecho un vídeo sobre esto. Aquí nos explica un poco para qué funciona. Vamos a presionar en descargar ahora y nos mandaría a esta otra página. Nos dice que es compatible para Windows y iOS. Presionaremos en descargar gratis y listo. Como pueden ver, ya descargó todo. Solo pesa 35,80 megas, no es pesado. Presionaremos en la flechita y luego en mostrar en carpeta. Presionaremos clic derecho encima del programa y lo ejecutaremos como administrador. Aceptaremos el permiso. Ya este sería el instalador. Simplemente vamos a presionar aquí en instalar ahora. Y listo, ya el programa se instaló correctamente. Si les manda una página, pueden cerrarlo. Aquí en este apartado tenemos dos opciones. La primera, podemos dejar que controlen la PC dando nuestra ID, que esto nunca cambia, y dando nuestra contraseña, que cada vez que entremos al programa irá cambiando para brindar más seguridad. Y la segunda, podemos controlar otra PC ingresando la ID y la contraseña del otro. En este apartado podemos iniciar o crear una sección. Como muestra, me registraré. Simplemente es completar esto. Cabe aclarar que no es necesario crear una cuenta si solo van a controlar una PC, pero sí es necesario para transferir archivos de una PC a otra. Y listo, nos informa cuántos dispositivos están vinculados a esta cuenta. Luego tenemos el siguiente apartado, que nos indica igualmente cuántos dispositivos están vinculados a la cuenta. Y por último tenemos el apartado de ajustes, en donde podemos permitir el acceso remoto y activar o desactivar el cambio automático de la contraseña. También podemos crear nuestro propio código. En mi caso no cambiaré nada. En el último podemos cambiar el idioma del programa, ya sea inglés, portugués, japonés, etc. Lo dejaré en español. Bueno, es hora de probar el programa. El lado izquierdo será el que controlará y el lado derecho será el controlado. Abriré el software en ambas PC. Ingresaré el ID de que quiero controlar. Nos da dos opciones. La primera es enviar una solicitud y la segunda es ingresando la contraseña. Así que no se preocupen. Y como pueden ver, aquí está la solicitud, aceptaré y listo. Ya tenemos el acceso remoto de la otra PC
o del cliente. Podemos entrar en internet. En otros programas. E incluso cambiar los fondos de pantalla. Arriba nos da opciones como adaptar la pantalla, configurar la resolución, configurar la imagen y la opción de enviar o recibir un archivo. En operaciones podemos bloquear, reiniciar, apagar, etc. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, si te sirvió, dale like, comparte y suscríbete para más contenido. Cualquier consulta o si no entendieron algo me puede escribir en la caja de los comentarios, como también así si necesitan de alguna otra indicación útil. Abajo encontrarán mis redes sociales por si quieren pasar a dialogar un poco conmigo. Eso fue todo, hasta luego. Este aviso aparece cuando desbloqueamos nuestro celular en un lugar un poco oscuro o con baja luminosidad. Como su nombre lo dice, sirve para evitar los toques accidentales en nuestro bolsillo por si no está bloqueado el celular. Muy buenos días, tardes o noches, gente de YouTube. En esta ocasión les estaré enseñando a cómo desactivar y activar la protección frente a toques accidentales. Para este tutorial estaré utilizando un celular Samsung A10S. Primeramente les explicaré del por qué esto sucede y para qué sirve. Este aviso aparece cuando desbloqueamos nuestro celular en un lugar un poco oscuro o con baja luminosidad. Como su nombre lo dice, sirve para evitar los toques accidentales en nuestro bolsillo por si no está bloqueado el celular. Es útil, pero también puede ser molesto por si queremos utilizar el celular en un lugar oscuro, ya sea en nuestro cuarto, afuera de noche, a la hora de acostarse, etc. Bueno, para desactivarlo, simplemente nos dirigiremos a Ajustes, luego presionaremos en Pantalla, y bien abajo hay una opción llamado Protección frente a toques accidentales. Como pueden ver, está activado. Por esa razón nos aparece el aviso. Para desactivarlo solo presionaremos aquí y listo. Ya estaría desactivado. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, si te sirvió, dale like, comparte y suscríbete para más contenido. Cualquier consulta o si no entendieron algo me puede escribir en la caja de los comentarios, como también así si necesitan alguna otra indicación útil. Abajo encontrarán mis redes sociales por si quieren pasar a dialogar un poco conmigo. Eso fue todo, hasta luego. Hola, ¿sabías que puedes ver los fotogramas por segundo de cualquier vídeo de YouTube en una PC? Si quieres intentarlo, simplemente entra a YouTube desde tu PC y busca cualquier vídeo. Páusalo y en tu teclado presiona la tecla coma para retroceder y la tecla punto para avanzar. Esto se utiliza mucho a la hora de editar o para buscar palabras ocultas. Dime, ¿ya sabías esto o lo acabas de aprender? Eso fue todo, hasta luego. Y como pueden ver, ya está subtitulado, nos aparecen los idiomas que agregamos. Siempre estará ordenado de A a Z, así que no se preocupen en el orden. Muy buenos días, tardes o noches, gente de YouTube. En esta ocasión les enseñaré a cómo agregar los subtítulos a nuestros vídeos de YouTube de la manera más fácil y rápida. Primeramente lo que haremos será entrar en YouTube. Luego vamos a presionar aquí en la imagen de nuestro canal.
y presionaremos en YouTube Studio. Como muchos sabrán, aquí podemos alzar, editar, configurar, etcétera nuestro canal o nuestro vídeo. Para la prueba pondremos los subtítulos al último vídeo que alcé, que lo publiqué hace 12 horas con 56 minutos atrás. Ok, vamos a presionar en contenido. Luego vamos a presionar encima del vídeo que queremos subtitular. Presionaremos en subtítulo. Ahora en duplicar y editar. Les explicaré cómo funciona. Como sabrán, YouTube detecta las palabras que decimos en los vídeos de forma automática. Este aviso aparece cuando desbloqueamos nuestro celular en un lugar un poco oscuro o con baja luminosidad. Como pueden ver, aparece aquí todo lo que dije. Lo que haremos será corregir esas palabras, ya que también hay palabras erróneas. El punto es corregir y reproducir el vídeo para que no haya problemas a la hora de cambiar el idioma. Como su nombre lo dice, sirve para evitar los toques accidentales en nuestro bolsillo por si no está bloqueado el celular. Cabe aclarar que podemos editar de esta forma o editar por tiempo. Si editamos por tiempo podremos personalizar a qué segundo aparecerá el subtítulo y cuándo desaparecerá. Este aviso aparece cuando desbloqueamos nuestro celular. En mi opinión prefiero más el otro, ya que detecta automáticamente las palabras sin necesidad de complicarse demasiado. Pondré en cámara rápida para no alargar tanto el vídeo. Simplemente es escuchar el vídeo y corregir algunos problemas o algunas palabras. Una vez terminado, simplemente presionaremos en publicar. Ya tendríamos nuestro subtítulo en español. Si quieren agregar más idiomas, presionaremos en añadir idioma y selecciona el que quieran. Añadiré el portugués, ya que es el idioma que yo conozco. Aquí podemos agregar los títulos y descripción, cuya función no lo utilizo mucho por el hecho de que hay que agregarla de forma manual. En la columna de subtítulos vamos a presionar en añadir y traducir automáticamente. Aquí no cambiaremos nada por el hecho de que ya lo habíamos corregido. Dice, como o próprio nome diz, serve para evitar toques acidentais em nosso bolso caso o celular não esteja bloqueado. Presionaremos en publicar y listo, ya tendríamos dos subtítulos, uno en español y otro en portugués. Si queremos añadir más idiomas, simplemente repetiremos el mismo proceso. Cabe aclarar que no todos los idiomas se pueden agregar. Por ejemplo, el arameo no se puede.
Y anteriormente, el guaraní tampoco se podía. Ahora ya se puede. Dice, Coaviso yekua, ya desbloquea ya venían de celular pretén lugar y mi jape, tera, sai jape luz. Cabe aclarar otro punto importante, ahora mismo tenemos 5 idiomas. Estos 2 idiomas todavía no fueron agregados, así que si actualizamos la página, estos 2 desaparecerán por el hecho de que todavía no lo añadimos. Pondré en cámara rápida para agregar más idiomas. Para terminar ingresaré al vídeo y como pueden ver ya está subtitulado, nos aparecen los idiomas que agregamos, siempre estará ordenado de A a Z, así que no se preocupen en el orden. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te gustó, si te sirvió, dale like, comparte y suscríbete para más contenido. Cualquier consulta, si no entendieron algo, me puedes escribir en la caja de los comentarios, como también así si necesitan alguna otra indicación útil. Abajo encontrarán mis redes sociales por si quieren pasar a dialogar un poco conmigo. Eso fue todo, hasta luego. Y también quiero darle algunos consejos. Lo primero es que si es la primera vez que compran una plancha o van a utilizarlo, les recomiendo utilizar un celular dañado o que ya no sirva, por el hecho de que primeramente debemos aprender a cómo quitar una pantalla. Muy buenos días, tardes o noche, gente de YouTube. En esta ocasión les quiero enseñar la herramienta o plancha que yo utilizo en mi trabajo para quitar las pantallas de los celulares. Es una plancha Sunshine S918K. Lo había comprado hace un año atrás. Es B-Ball 110 y 220, que en Paraguay se utiliza más el 220 y en Brasil más el 110. Esta máquina me costó $38, que en guaraní sería 262.000 guaraníes. Para este video quitaré la pantalla de un celular que nos sirve luego, con la finalidad de demostrar el funcionamiento de la máquina y de cómo yo lo utilizo. Cabe aclarar que cada técnico posee su propia técnica de trabajo y que no significa que eso esté mal. Una vez dicho esto, podemos empezar. Atrás podemos encontrar el conector para la corriente y un botón de apagar o encender la máquina. Lo conectaré y automáticamente ya encenderá la máquina. En la parte delantera de la máquina nos encontraremos con más botones que son para aumentar la temperatura, para reducir la temperatura, para apagar, para configurar. También tiene el botón de Start. Esto lo que hace es succionar la pantalla. Al encender succionará y al apagar lo soltará. Cabe aclarar que esta máquina posee una silicona o trae una silicona, ya que posee una bomba de succión.
A los costados de la plancha podemos encontrar con estos que gira con solo moverlo sin necesidad de forzarlo. Si se preguntan para qué esto sirve, pues sirve para quitar glass o el cristal, como algunos dicen. Muy práctico, la verdad. Si miramos en la parte de abajo de la plancha, encontraremos la manguerita que sirve para succionar y los cables que sirven para calentar. En sí ya terminamos con la explicación, es hora de probarlo. Lo volveré a conectar y lo encenderé. Una vez conectado a la corriente y encendido atrás, la máquina empezará a calentar automáticamente. Podemos apagarlo con este botón o encenderlo. En set podemos configurar la temperatura. Ahora mismo está configurada en 90 grados. Si queremos aumentar o disminuir la temperatura, presionaremos en set y luego aumentamos o reducimos. Normalmente yo lo utilizo en 90 grados, algunos lo utilizan en 100 o 120 como mencioné, ya depende de ustedes. Pondré la silicona. Mientras que va calentando, para la prueba utilizaré la pantalla de un Samsung A10S que no funciona más. Y también quiero darle algunos consejos. Lo primero es que si es la primera vez que compran una plancha o van a utilizarlo, les recomiendo utilizar un celular dañado o que ya no sirva, por el hecho de que primeramente debemos aprender a cómo quitar una pantalla de forma segura y sinceramente es un poco difícil hacerlo a la primera. Segundo, yo a partir de 65 grados ya coloco el celular hasta 3 a 5 minutos, pueden hacerlo mucho antes o con más tiempo. Tercero, les recomiendo utilizar un guante para que no se quemen. Yo no utilizo ya que ya estoy acostumbrado al calor de la plancha, pero lo utilizo de vez en cuando. Y por último, la herramienta que yo utilizo normalmente para quitar las pantallas son una herramienta ultra delgada que sirve para quitar la pantalla o un cúter. También puede ser un cuchillo, es opcional. Y una tarjeta. Después de dejarlo 3 minutos a 5, lo que haremos será con el cúter ir metiendo la cuchilla poco a poco en donde empieza la pantalla, tal como lo estoy haciendo. Vamos a separarlo de a poco y con mucho cuidado. En mi caso lo quito de esta forma ya que la pantalla no sirve más. Si funcionara la pantalla, entonces sería más cuidadoso e incluso lo calentaría más. Y listo. Ya quedaría limpiar bien y luego poner la nueva pantalla.
Tal vez en un próximo tutorial les explique cómo cambiar una pantalla de forma correcta y fácil. Ahora les enseñaré cómo funciona la bomba de succión o cómo agarra el celular. Simplemente pondremos el celular de esta forma para que tape todo el agujero y presionaremos en el botón de Start. Y así es como funciona la bomba de succión, más esto se utiliza cuando quieren quitarle el glass o el cristal del celular. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, un vídeo un poco diferente, en donde les enseñé la capacidad de esta plancha. También que no se necesita ponerlo a 100 o 120 grados, ya que con solo 90 grados para mí es suficiente. También me aclarar si el vídeo te gustó o si te sirvió, dale like, comparte y suscríbete para más contenido. Cualquier consulta o si no entendieron algo me puede escribir en la caja de los comentarios, como también así si necesitan alguna otra indicación útil. Abajo encontrarán mis redes sociales por si quieren pasar a dialogar un poco conmigo. Eso fue todo, hasta luego. Y listo. Así de fácil es grabar Windows 11 en una memoria USB. Ya el quinto paso es opcional, es simplemente darle una apariencia. Paso 5. Finalizar la presentación. Muy buenos días, tardes o noche, gente de YouTube. En esta ocasión les enseñaré a cómo grabar Windows 11 en una memoria USB de la manera más fácil posible. Para esto lo que necesitaremos son Internet o Wi-Fi, una memoria USB recomendable que sea de 8 GB, el programa de Rufus y la ISO del Windows 11 que pesa 4,9 GB. La página para descargar el Rufus y la ISO del Windows 11 les dejaré en la descripción del vídeo, como en el comentario fijado. Para empezar y para no perder la costumbre, les pondré por paso, que en total son 5. Y bueno, una vez dicho esto podemos empezar. Paso 1. Descargar el Windows. Primeramente vamos a dirigirnos al primer link en Chrome o en Brave, no importa el navegador que utilicen. Esta es la página oficial de Microsoft. Aquí encontraremos el Windows 11, Windows 10, Windows 8.1 y Windows 7. En este caso descargaremos el Windows 11. Cargaría esta página con 3 opciones. Cabe aclarar que en cualquier navegador sería igual, yo estoy utilizando Brave, pero también se puede en Chrome. Como sé que la mayoría tiene el navegador Chrome, entonces lo utilizaré para este tutorial. Como mencioné, al entrar a esta página saldrá 3 opciones, pero el que nos interesa es el de abajo, que dice descargar imagen de disco de Windows 11 ISO. Vamos a presionar en seleccionar descarga y seleccionaremos el Windows 11. Presionaremos en descargar y aparecerá otra opción para seleccionar el idioma del producto. Presionaremos en elegir idioma y ya depende de ustedes. Yo elegiré Español México y presionaremos en confirmar. Volverá a preguntar qué sistema operativo queremos. En este caso solo aparece el de 64 bits. Cabe aclarar que si tienen 4 GB de memoria RAM o superior, siempre utilizaremos el de 64 bits. El de 32 bits más se utiliza si poseen una PC de 3 GB de RAM o menor. Normalmente el Windows 10 y Windows 11 son para PC de 4 GB de RAM o superior. En este caso solo nos da una opción, que es el de 64 bits. Presionaremos y ya empezaría la descarga. Esto puede tardar horas dependiendo de la velocidad de nuestro internet.
Para no alargar mucho el vídeo, ayer ya había descargado la ISO. Entonces entraré en propiedades para que verifiquen el nombre. Pesa 4,92 GB. Aparece la fecha, que lo descargué el domingo 24 a las 2:52 p.m. y finalizó el mismo día a las 3:29 p.m. La descarga duró 37 minutos. Entonces el otro lo cancelaré. Ustedes sí esperarán a que finalice y luego continuarán con el paso 2. Paso 2. Descargar Rufus. Van a dirigirse al segundo link, en donde les mandaré a esta página. Vamos a bajar y aquí nos dice cuándo fue la última actualización. Vamos a elegir siempre la primera opción. Cerraremos la publicidad y ya empezaría la descarga. Como pueden ver, esta vez fue rápido porque no pesa mucho. Obviamente también me está en la carpeta de descarga. Paso 3. Verificar el USB. Vamos a conectar nuestra memoria USB y lo que haremos será verificar si hay archivos nuestros que no queremos que se eliminen, ya que al grabar el Windows 11 se formateará nuestra memoria USB. Yo no tengo nada, así que ya lo formatearé también. Si ustedes tienen archivos, simplemente pásenlo a la PC. Una vez verificado que no haya nuestros archivos a la memoria USB, pasaremos al siguiente paso. Paso 4. Preparar e iniciar la grabación. Para esto vamos a localizar el programa que descargamos hace rato y lo ejecutaremos como administrador. Aceptaremos los permisos. Aquí lo que haremos será en dispositivo seleccionar nuestra memoria USB. A mí me detectó automáticamente y además es el único que aparece. Luego en elección de arranque vamos a presionar en seleccionar y buscaremos el Windows 11. En mi caso está en descarga. Una vez seleccionado la ISO, ya no tocaremos nada, simplemente en empezar aparecerá esta ventanita y marcaremos las dos primeras y luego presionaremos en OK. Aceptamos y ya lo dejaremos hasta que finalice. Esto tardará un buen tiempo, así que no se preocupen. Mientras les responderé algunas preguntas que creo que tendrían. Primero, ¿se puede utilizar el mismo método para descargar otros Windows? Si se puede, pueden repetir el mismo método de descarga y grabar el Windows en una memoria USB. Simplemente en vez de elegir el Windows 11, elegirán el Windows que ustedes quieran. ¿Es necesario tener una memoria USB buena? En mi caso y en mi opinión, creo que no es necesario. Yo estoy utilizando una memoria USB de 8 GB de almacenamiento, modelo SanDisk, que lo tenía guardado hace un tiempo atrás. ¿Cuánto tiempo duró sin los cortes o cámara rápida hacer esto? En sí la descarga duró 37 minutos, más este vídeo sin cortes ni edición 25 minutos, que equivale a 1 hora con 2 minutos, ya descargado y grabado en la memoria USB. Si tienen más preguntas, simplemente me dejan en la caja de los comentarios.
Una vez finalizado la grabación, vamos a presionar en cerrar y listo. Así de fácil es grabar Windows 11 en una memoria USB. Ya el quinto paso es opcional, es simplemente darle una apariencia. Paso 5. Finalizar la presentación. Voy a retirar la memoria USB con el Windows 11. Y voy a anotar que esta memoria USB posee el Windows 11 para que no me olvide. Esto es más práctico para no equivocarnos de Windows ni para no olvidarnos que existe un Windows 10, un Windows 8, un Windows 7, un Windows 11. Para el próximo martes estaremos instalando el Windows 11 en una PC utilizando esta memoria USB. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te gustó, si te sirvió, dale like, comparte y suscríbete para más contenido. Cualquier consulta, si no entendieron algo, me puede escribir en la caja de los comentarios. Como también así, si necesitan alguna otra indicación, abajo encontrarán mis redes sociales por si quieren pasar a dialogar un poco conmigo. Eso fue todo, hasta luego. Y listo, ya instalamos todo el Windows 11 utilizando la memoria USB que grabamos hace unos días. Lo instalamos sin errores y explicado paso a paso. Sinceramente se ve todo muy elegante. Muy buenos días, tardes o noche, gente de YouTube. En esta ocasión estaré instalando Windows 11 en mi computadora. Para esto estaré utilizando la memoria USB con el Windows 11, que en el anterior vídeo les enseñé a cómo descargarlo y grabarlo de la manera más fácil. Les dejaré el link en la descripción del vídeo por si todavía no lo tienen. Para este tutorial estaré utilizando mi computadora, que como podrán ver es una PC de escritorio normal, con pequeñas modificaciones. No es el tipo PC gamer bonito y con luces. La capacidad que posee mi computadora es una placa madre modelo Dell Optiplex 9020, un procesador Intel Core i5, una tarjeta gráfica de 1 GB y una placa de Wi-Fi. Además que también posee un disco duro de 320 GB y dos fuentes de poder, ya que con uno alimento la placa madre y con el otro el disco duro. Parte de atrás no hay nada raro. Los requisitos mínimos para instalar Windows 11 les dejaré en la pantalla. Una vez dicho esto, podemos empezar. Vamos a conectar nuestra memoria USB con el Windows 11 a la PC. Asegúrense de conectarlo bien. En mi caso, mi pendrive ya no tiene su soporte. Una vez conectado la memoria USB, lo que haremos será arrancar desde el pendrive. Para esto, al encender presionaremos la tecla F12. En algunos casos es F8, depende del modelo que tienen. Cabe aclarar que pueden arrancar desde la BIOS si quieren. Yo no lo hago porque la BIOS de mi PC es muy distinta. Una vez presionado la tecla F12 nos preguntará con qué queremos arrancar. Entonces buscaremos nuestra memoria USB. En mi caso no aparece por la razón de no haberlo conectado correctamente. Si a ustedes no le aparece, simplemente colóquenlo bien y vuelven a reiniciar y presionar la tecla F12. Ahora ya me aparece el nombre del pendrive, que es SanDisk. Seleccionaremos y presionaremos la tecla Enter. Esperaremos. Esto puede tardar, así que no se preocupen. Les quiero informar que para no alargar tanto el vídeo y para no hacer muchos cortes, les pondré en cámara rápida cuando esté durando mucho.
Por ejemplo, en la esquina derecha aparecerá la velocidad que va el vídeo y el tiempo que tardó realmente. Aquí en esta ventanita nos hará algunas preguntas. En idioma que va a instalar aparecerá el idioma del Windows que descargamos. En mi caso aparece el español México. En formato de hora y moneda elegiremos el de nuestro país. Yo elegiré español Paraguay. Y en idioma del teclado seleccionarán el de ustedes. Ya había hecho un pequeño vídeo de cómo saber qué tipo de teclado tenemos, que lo dejaré en la descripción del vídeo también. Yo lo dejaré en latinoamericano porque ese me gusta. Presionaremos en siguiente. Nos preguntará qué sistema operativo queremos. En este caso solo aparece el de 64 bits, ya que así lo descargamos. Presionaremos en siguiente. Aceptaremos los términos. Luego en siguiente. Aquí es el punto más importante de la instalación. Probablemente a ustedes les aparezca menos. En este caso lo que yo quiero es eliminar todo lo que tengo en la PC. Cabe aclarar que si ustedes tienen ya un sistema operativo en su computadora, ya sea Windows 10 o Windows 7, e hicieron una partición aparte para instalar el Windows 11, pueden saltarse el vídeo al minuto que aparecerá en la pantalla. Ahora, si quieren eliminar y hacer una nueva partición, lo que haremos será seleccionar y eliminar hasta que solo quede uno. Lo que haremos será seleccionar y presionaremos en nuevo. Aquí vamos a asignar el tamaño que queremos dividir. Cabe aclarar que si no quieren hacer una partición, simplemente presionaremos en aplicar. Yo sí voy a particionar mi disco duro a la mitad para luego instalar también el Windows 10. Para calcular, simplemente entren en la calculadora y pongan la cantidad que quieren. En mi caso es la mitad, que equivale a 149 GB, y lo multiplicaremos por 1024. El resultado pondremos aquí, no importa si cambia algunos números. Vamos a aplicar y aceptaremos. Como pueden ver, ahora nos aparece 4, ya que al hacer la partición un tipo de reserva aparece. Si quieren pueden eliminarlo. Ahora seleccionaremos en dónde queremos instalar el Windows 11. Seleccionen el que tenga GB o Gigabyte y luego en siguiente. A partir de aquí ya empezaría la instalación. Ya no tocaremos nada por el momento, solo toca esperar. Esto puede tardar varios minutos, así que por esta razón cortaré un rato el vídeo. Han pasado 22 minutos, todavía está instalando. Para informar, este es el único que dura más que los demás. Automáticamente se reiniciará la PC. Automáticamente se reiniciará la PC y presionaremos nuevamente la tecla F12.
pero esta vez elegiremos nuestro disco duro. En mi caso es este. A partir de ahora la computadora empezará a preparar y configurar el Windows 11. Esto quiere decir que tardará un buen tiempo e incluso se reiniciará varias veces. Para que no haya problemas en el reinicio, ya pueden retirar la memoria USB, o si todavía no quieren retirar la memoria USB, pueden presionar F12 al reiniciar y elegir el disco duro. Cabe aclarar que la memoria USB ya cumplió con su misión, así que ya no lo necesitamos. Bueno, pondré en cámara rápida. Ahora nos preguntará de qué país somos. Elegirán el de su país, en mi caso Paraguay, y presionaremos en sí. Nos volverá a preguntar el tipo de teclado que tenemos, en mi caso latinoamericano, luego en sí. Volverá a preguntar si queremos agregar más, en mi caso presionaré en omitir. Se volverá a reiniciar la computadora. Igualmente volveremos a presionar la tecla F12 y lo arrancaremos con el disco duro. Nos preguntará qué nombre queremos para nuestro dispositivo. Yo pondré el nombre de Haki. Ustedes pongan el que les gusta. Luego presionaremos en siguiente. Se volverá a reiniciar la computadora. Igualmente volveremos a presionar la tecla F12 y lo arrancaremos con el disco duro. Seguirá cargando, así que no se preocupen. Nos preguntará si la computadora lo utilizaremos de forma personal o de forma empresarial. Yo elegiré el de forma personal y luego en siguiente. Aquí podemos iniciar con nuestra cuenta de Microsoft. Por seguridad yo no lo iniciaré ya que estoy grabando. Así que presionaré en opciones de inicio de sesión y luego en cuentas en conexión.
Presionaremos en omitir por ahora. Volverá a preguntar quién utilizará el dispositivo. Cabe aclarar que no permitirá el mismo nombre que pusimos hace rato. Yo pondré Jaque Quiñones. Luego en siguiente. Nos preguntará la contraseña para la PC. Simplemente ponga el de su preferencia. Luego nos pedirá la confirmación de la contraseña. Presionaremos en siguiente. Cabe aclarar que si ponemos contraseña, nos hará 3 preguntas por seguridad. Realmente no es tan importante si solo ustedes tocan su computadora y no una tercera persona. Aquí si quieren pueden dejarlo, pero yo lo desmarcaré todo. Luego presionaremos en aceptar. Ahora solo queda esperar a que termine la instalación y la configuración. Y listo, ya instalamos todo el Windows 11 utilizando la memoria USB que grabamos hace unos días. Lo instalamos sin errores y explicado paso a paso. Sinceramente se ve todo muy elegante. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si llegaste hasta aquí, si te gustó o si te sirvió, dale like, comparte y suscríbete para más contenido. Cualquier consulta o si no entendieron algo me puede escribir en la caja de los comentarios, como también así si necesitan alguna otra indicación útil. Abajo encontrarán mis redes sociales por si quieren pasar a dialogar un poco conmigo. Eso fue todo. Hasta luego.